Buenas tardes, empezamos ya nuestra segunda jornada. Lo primero, hacer un anuncio. Lamentablemente hoy no nos acompaña nuestro buen amigo Ricardo Navarrete. Esta mañana se sentía indispuesto y ha preferido de forma generosa quedarse en casa. Así que es una pena porque realmente él ha sido el alma mater de estas jornadas y además hoy justamente que se va a hablar de Joyce, pero en fin, donde quiera que esté, que supongo que estará en su casa, pues le mandamos un abrazo y que se recupere pronto. Hoy empezamos la primera sesión dedicada a James Joyce con una persona de nuestro departamento, de la facultad, la profesora Marisabel Porcel García. Necesita poca presentación. Yo, como ya sabe, lo primero que voy a decir de ella es que es una no joyciana, porque me prohibió que dijera que era joyciana, porque eso era muy importante. Yo sigo pensando que lo es, pero en fin, luego a lo mejor nos puede comentar por qué no se considera joyciana. Lleva mucho tiempo en el departamento dando clases. Hizo una tesis doctoral sobre James Joyce con el profesor Manuel Almagro, si no recuerdo mal. Es miembro del grupo de investigación James Joyce, cofundadora de la asociación a James Joyce, con lo cual se ve una cierta tendencia no joyciana. Ha publicado diversos libros, entre ellos en la editorial Cátedra, una de las mejores del país. Ha publicado una edición crítica de traducción de El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, con un estudio modernista, con enfoque de género. También participó en una colección de relatos de mujeres, también en cátedra. También trabaja la cuestión de viajeras anglosajonas por Andalucía y últimamente se dedica mucho a cuestiones de género. Ayer un poquito quedó patente en el debate sobre T.S. Eliot. Así como me ha pedido que sea breve, pues yo termino aquí, Marisabel. Espero no haberme dejado nada importante. Y bueno, bienvenida a la que es tu casa desde hace mucho tiempo. Y bueno, tu ponencia tiene un título muy misterioso, muy sugerente. Creo que era Ulisianas 1922-2022. Así que tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, pues lamentando que no haya podido venir el profesor Navarrete, ¿no? Que es el ánima de estos encuentros, ¿no? Eso en primer lugar. Y pues siguiendo evidentemente el protocolo, bueno, pues muchísimas gracias por toda esta organización, por un acto tan interesante organizado por el profesor Navarrete y por mi compañero Juan Ignacio Guijarro. También quiero agradecer la presencia hoy de todos mis compañeros y los asistentes, algún estudiante veo y se agradece igualmente. También quiero felicitar a los ponentes nuevamente de ayer, de los que aprendí muchísimo y aunque bueno sea un tópico decirlo, pero es cierto. Es un momento enriquecedor, ¿no?, cuando asistimos a estas auténticas lecciones magistrales. Entre los agradecimientos también no quisiera olvidarme a nadie, por supuesto, porque estamos llenos de susceptibilidades, ¿no? Y también quisiera tener unas palabras para recordar al profesor Medina, que este acto, esto está organizado in memoriam. Digamos que es muy joyceano también celebrar el ciclo de la vida, celebrar el ciclo de la muerte, y aunque pueda ser un momento triste, sin embargo, están también con nosotros muchos ausentes. Bueno, voy a ir straight to the point. Como veo que la máxima es que hay que ser breve, hay que ir al grano, no me voy a dilatar mucho en mi ponencia. Voy a intentar hacer una semblanza, una relación de las ulisianas, que es un término que en mí no hay ningún misterio en los otros y las otras, porque el programa no tenía título de las demás ponencias, el mío sí lo tenía. De modo que, bueno, el misterio es parte de la obra joyceana, sin lugar a dudas. ¿Por qué yo digo que, en primer lugar, si me tengo que justificar en algo, ¿no?, por qué yo no soy joyceana? En primer lugar, porque no creo en las etiquetas y porque ser joyceana es una gran palabra y a las palabras hay que tenerle respeto. De modo que ulisiana, pues me puse a buscar, llevo varios
desde que me lo ofreció la invitación, ¿no? que agradezco muchísimo, porque creo que nadie me ha dado la ocasión de hablar durante una hora, que no voy a hablar una hora, no se asusten. Entonces eso es de agradecer, que después de tantos años un compañero del grupo de investigación me dé una hora para hablar, porque somos, lógicamente, rehenes del tiempo y la memoria, que son los grandes axiomas del modernismo. Como Molly Bloom, que está callada todo el tiempo, se le da la palabra, supuestamente, en el capítulo 18, en Ulises, personaje con el cual se identifican, parece ser, muchas voces femeninas, o lo que es el estereotipo, el arquetipo femenino, permanece en silencio. Hay una gran contradicción, incluso se la representa en teatro. Bueno, el monólogo interior, y tengo que decir que el monólogo interior es mi estado natural, por tanto, lo entiendo perfectamente. Ulisiana, porque Ulisiana ha sido la labor de muchas mujeres que se han dedicado a la lectura, a la publicación de la obra de James Joyce, y quiero no rescatarla, porque otros críticos y críticas ya lo han hecho. Yo no vengo a descubrir absolutamente nada, simplemente es una semblanza. Y el término ulisiana yo lo he buscado y, bueno, digamos que parece que es original. Original porque todo el mundo quiere ser original. Y una de las premisas en la obra joyceana, desde mi punto de vista y mi experiencia después de su estudio, enseñanza y lectura, es que la originalidad no existe. Tengo que decir unos titulares en cuanto a mi experiencia de la lectura de Joyce. Joyce estaba obsesionado con la originalidad, como lo está cualquier artista, pero lo más difícil es ser original. De modo que la obra joyceana, y en Ulises así bien se muestra, es un prueba-error constante, prueba-error, prueba-error. Yo el otro día ya anunciaba en los 31 encuentros James Joyce online que Joyce es un gran fracasado. Voy a dar ese titular. Otro de mis grandes titulares para hoy, y ya pronto me meto con las mujeres, y si me lo permiten, quizás diré algo profano. La palabra de Joyce es, con perdón, la hostia. ¿Por qué la hostia? Porque hay un acto de transubstanciación constante en el artista. Para él, la palabra, su obra, es un acto de transubstanciación en el cual el artista y aquellos o aquellas que hayan intentado crear o escribir, yo humildemente lo hago desde la intimidad, realizas ese acto de transubstanciación, pero al fin y al cabo la obra joyceana trata de la corrupción de la palabra, desde mi punto de vista. Esos son los titulares que yo os dedico. Porque es un constante escribo, rompo, imito, me pongo en la piel del artista, me pongo en la piel o en la carne de la mujer, me pongo en la feminidad, me pongo en el disfraz o los ropajes, como ayer se dijo, de otras voces del pasado, arrastrando, dragando culturas ancestrales, míticas, celtas, en la que el artista, porque a mí me interesa el artista, el creador, intenta volcar y desprenderse de su identidad, que es lo que el New Criticism con T.S. Eliot nos plantea. Bueno, estas son como mis conclusiones, por así decirlo. Ahora voy a ir al tema de las mujeres. Las mujeres parece que están de moda, ¿no?
el discurso femenino, el empoderamiento de la mujer. Y estas ulisianas, en principio el título de la ponencia, que además acordamos, porque claro, brevemente, ¿de qué vas a hablar?, me dijo Ricardo, el profesor Navarrete. Habla de mujeres. Bueno, voy a hablar de mujeres, de feminismo. Yo me echo a temblar con las etiquetas de las escuelas críticas. Bueno, y el programa era originalmente las ayudantes de James Joyce. Entonces, la ayudante a mí me sonaba como algo que minimiza a la mujer, ¿no? Es como, bueno, aquí está James Joyce y aquí están las ayudantes, ¿no? Como establece una jerarquía. Y mi intención es todo lo contrario. O sea, las mujeres en la obra joyceana y también en todo su círculo son como Ulises, son homéricas, son... claro, pero al mismo tiempo también se les puede parodiar, porque la parodia, como ayer hablábamos, es el lenguaje, ¿no? Es la ironía, es el contradiscurso, ¿no? Todo se cuestiona. En Joyce, si estoy diciendo alguna afirmación, me desdigo, porque en Joyce todo lo que tú digas es lo contrario. Tiene, incluso en su uso de la palabra, ¿no? Por ejemplo, wake. Wake significa, en su polisemia, tanto resurrección, despertar como velatorio. Está uniendo de nuevo el círculo de la vida-muerte. Todas las afirmaciones que incluso la crítica ha dicho erróneamente sobre, pues, si Bloom se estaba bañando, si Bloom, ¿no?, cuando contempla su pene supuestamente, o que si comía riñones, o que estaba desayunando riñones. Bueno, hay que releer el texto, ¿no?, porque el propio texto es como si en realidad yo creo que su propia ceguera le llevaba a esa confusión, ¿no? O sea, es como si todo estuviera blurred, está todo confuso, ¿no? Como su propia, pues no sé exactamente, creo que era miope en realidad. Bueno, desde luego desconfíen de Joyce. Y desde mi punto de vista, Joyce y su obra, por lo tanto yo digo ulisiana porque la obra que más, digamos, he trabajado es Ulises, aunque evidentemente también enseño dublineses y Portrait of the Artist. No, con Finnegan's Wake simplemente, bueno, pues una pasada, por así decirlo, aunque intento también pasear por la obra, ¿no? Los especialistas en este departamento de Finnegan's Wake, Ricardo Navarrete, más afín, ¿verdad?, a Finnegan's Wake. Bueno, entonces todas estas mujeres que a lo mejor venimos aquí a ensalzar y a destacar, pues también se les puede parodiar, también se les puede decir que su labor no fue tan importante, pero sí lo fue, digamos que es como un gran equipo, ¿no? Joyce tenía un gran equipo, tenía en primer lugar el gran equipo de su familia, de su esposa. Yo voy a hacer como una taxonomía, ¿no?, de las mujeres de estas ulisianas. Entonces, su familia en primer lugar, pero ese es otro capítulo. Estarían las ulisianas que contribuyeron a la edición de capítulos, fragmentos en revistas, ¿no?, como The Little Review, Margaret Anderson, Jane Heap. Y son estas editoras de revistas como The Little Review las primeras que van a publicar por extractos, que esto es también un método muy joyceano que se aplica en el departamento, que hacemos las lecturas fragmentadas, y yo soy partidaria de que, pues nada de tapeo, ni como también he leído en algún artículo, y catas de Ulises. No. Yo lo leí con perdón del tirón. Y ya os diré mi método de lectura. Nada de lecturas fragmentadas, de abridged versions, no. Ulises o la obra joyceana es muy difícil y hay que tenerle mucho respeto, como a cualquier otro gran autor. Esto por una parte. Después tenemos, evidentemente todo esto transcurre, digo evidentemente porque, bueno, quizás lo doy por hecho, en París, en el contexto del modernismo de 1922. Sylvia Beach, que probablemente algunos y algunas de los presentes pues habrán escuchado, aunque sea de oída, ¿no?, pues ayudó también a la edición de Ulises, ¿de acuerdo? Pero ella a la vez estaba ayudada por
una intelectual francesa que era Adrienne Monnier, que era quien le ayudó a Sylvia Beach, porque eran las norteamericanas, que el profesor Guijarro es especialista, son las que van a París. ¿Por qué a París? Porque París es la ciudad, bueno, no voy a explicar lo que es París, ¿no? Con una gran tradición de libertad, de libertad. Cuando digo libertad, ayer que salió Corina, sí, claro, las demi-mondaines, las grandes horizontales, esto viene de la tradición francesa. Y, por supuesto, de la libertad sexual y de todo lo que conlleva pues desde el siglo XIX, o sea que de pronto no es que el modernismo trae la libertad a las comunidades, digamos, de identidades sexuales diferentes. O sea, París tiene una gran tradición, tanto en las altas esferas como en las bajas esferas de la vida demi-mondaine, ¿de acuerdo? Que como lógicamente puede argumentarse y puede demostrarse con una gran bibliografía. Bueno, entonces seguimos con estas señoras que los manuales definen, no sé si es importante o no es importante, como señoras lesbianas. Hay una gran comunidad de lesbianas que van a París, ¿de acuerdo? Porque no las americanas vienen del Greenwich Village, ¿de acuerdo? Que es barrio bohemio de Nueva York, y pues vienen Kay Boyle, todas las que ayudan a Joyce son norteamericanas en el proceso de la edición, salvo Adrienne Monnier, que era la que ella tenía una librería que era Les Amis du Livre, que por cierto hace poco también le han dado, como hacen los franceses, una medalla, un reconocimiento, ¿no? A su labor, y ayuda a Sylvia Beach, ¿de acuerdo? A montar pues la librería en la calle, la famosa Rue de l'Odéon, que por supuesto la librería que hay en París ahora, Shakespeare and Company, no tiene nada que ver con esta librería, digo porque a veces se confunde, ¿de acuerdo? Entonces, estas autoras, o estas intelectuales, por así decirlo, son las que dan ese paso en el sentido de edición, ¿no? También hay numerosa bibliografía, bueno, alguna bibliografía sobre el papel de las mujeres editando modernismo, ¿no? Y sobre todo las revistas. Adrienne Monnier también es relevante porque en su revista Le Navire d'Argent, que ella misma financia, publica las primeras traducciones al francés de Finnegan's Wake. Todo esto, gracias a que tenemos Internet y muchos archivos están digitalizados y bibliotecas digitalizadas, pueden consultarse. De Finnegan's Wake, sí. Extractos de Finnegan's Wake, y además pueden consultarlo, todas estas revistas, The Little Review, Transition, The Egoist, todo esto puede consultarse. Y la Bibliothèque Nationale de France es una joya, o sea, porque hay mucho digitalizado. Y sobre Joyce, Francia, evidentemente, o París, ¿no? Por así decirlo, es un centro neurálgico. Entonces, en este nuevo grupo, de mujeres, también vamos a destacar, por supuesto, Gertrude Stein, con Alice B. Toklas, pero parece que no se llevaban muy bien, Gertrude Stein con Joyce, no parece que la cosa funcionara mucho. Después tenemos a Duna Barnes, a Kay Boyle, como digo, que la correspondencia de Joyce todavía tiene, a pesar de haber sido editada por Ellman, es un tesoro, es otro tesoro, porque hay muchas cartas, algunas, que no todas han sido editadas por Ellman. O sea, Ellman publicó 3 volúmenes, pero no todas están, ¿de acuerdo? No, hay cartas todavía en todos los archivos, en Cornell, en las universidades americanas, en Buffalo, en the British Library. O sea, que hay tanto que hacer, que parece que está todo hecho en Joyce, pero no lo está. Digamos que esta odisea editorial, ¿no?, se realiza por parte de las mujeres, que son además New Women, pertenecen al movimiento de la nueva mujer que se originó en Inglaterra, en Europa. Y, por supuesto, tenemos que destacar a Harriet Shaw Weaver, que es la mecenas de James Joyce. Ella es inglesa. Joyce tiene siempre ese mixed feeling, ¿verdad?, con Inglaterra, pero fue una inglesa
quien apoyó. Y es una figura fundamental en la vida y obra de James Joyce. Bueno, podéis consultar, yo dejo los nombres, ¿no? I drop names, como se dice en inglés, y ya pues ya van, que además tienen su propia obra. Lo importante que hay que destacar es que Adrienne Monnier tiene su propia obra, Sylvia Beach tiene, bueno, no mucha bibliografía, tiene las cartas, ella tiene su Shakespeare and Company, el libro que escribe. Monnier tiene una abundante producción, o sea que por sí misma es un valor, ¿de acuerdo? Junto con su hermana, que es bordadora, que ayer hablábamos con Lola, ¿no? Que estudia el bordado en el modernismo también. Y entonces Harriet Shaw Weaver, ella crea The Egoist. Y es quien, gracias a Ezra Pound, que no se le ha mencionado mucho estos días, que es el gran artífice, es quien apoya y quien anima a estas mujeres a editar, ¿no? Tanto a las americanas como a Harriet Shaw Weaver. Mira, que aquí hay un valor, aquí está T.S. Eliot, aquí está Joyce, y es él el que, digamos, pues lógicamente, como bien saben, o sea, que esto no es cuestión tampoco de género, es cuestión de que estaban todos. Y en las fotografías, porque no he podido traeros a punto el PowerPoint, que lo tenía, pero bueno, cosas de la técnica, pero lo tengo en mi despacho, lo paso cuando queráis, ¿de acuerdo? Que mi estudiante María se ríe porque siempre tenemos alguna historia con los Power, que si no funciona esto, que en fin, y digo, bueno, así yo hoy no me voy a correr riesgos. Entonces, para trasladaros, ¿no? a ese tiempo, ¿no? A trasladaros al pasado, ¿no? La fotografía tan importante, ¿no? Que nos traslada a ese tiempo. Entonces, y lo que creo es que hacían muchas fotografías que me gusta mucho de grupo. O sea, ellos no distinguían si masculinos, si femeninos, si... Eso ayudaban todos en París. Era después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un tiempo tan terrible, ¿no? Se ayudaba a todos. Eran comunidades de migrantes, de intelectuales, de expatriados, ¿no? Y bueno, pues que Joyce se arrimaba a estas mujeres porque vio que ahí podía sacar. Y ellas también a él, porque lógicamente, vamos, Joyce no muere como un patrimonio... digamos, en su testamento muy grande, ¿no? Como ocurre con muchos artistas. Bueno, entonces quiero decir que hay unas fotos preciosas de Ezra Pound con el grupo, con Jane Heap, que es también la compañera de Margaret Anderson, porque normalmente eran lesbianas que convivían y abiertamente mostraban, o sea, esto, como yo digo siempre, esto no es nuevo, verás que el movimiento LGTBQ++ ya empieza en Bloomsbury, porque era parte del modernismo, era parte, ¿no? de esa eliminación de géneros, de fronteras, no eran tan modernos, eran más modernos que nosotros, evidentemente, ¿no? Mucho más avanzados, tenían esa claridad, ¿no? de espíritu. Bueno, entonces Sylvia Beach, seguimos con la historia, decide pues publicar el Ulises. Es como una especie de crowdfunding, ¿de acuerdo? Como si yo digo, bueno, pues mira, vamos a editar este libro. Y sacan 100 ejemplares y se van apuntando, pues está Hemingway. Entonces hay un listado también de la Princeton University que ha recogido, porque claro, en una librería que además hacía préstamos. Entonces, pues mira, leía tal, una pequeña cantidad daban y se apuntaban para estos 100 ejemplares, que por cierto, un ejemplar en Sotheby's, ya puede consultar también, 470.000 euros. Un chalet, vamos. Bueno, entonces, seguimos con, digo por si hay ejemplares, están repartidos por varias bibliotecas. Me ha gustado mucho que la biblioteca, digo, para algo de glamour también, la biblioteca de Princesa Grace en Mónaco, que también se celebraban allí los simposios internacionales, James Joyce, claro, como ella era irlandesa, pues tienen un ejemplar, ¿de acuerdo? Sí. Joaquín Sabina lo escuché que también tenía un ejemplo. Bueno, habrá que ver cuál tiene, porque el auténtico tiene que ser de estos 100 ejemplares. Después hay otros que son los americanos. Los que están cotizados en el mercado son estos. A ver si la Universidad de Sevilla se anima. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, hacemos un crowdfunding a ver qué ocurre con esto. Y seguimos con las señoras ulisianas. Está también María Zola, que yo me creía que era francesa, pero no. Y claro, Joyce se juntaba, por así decirlo, con comunidad judía.
Me acuerdo mucho, casi todos en Francia, en París, hay mucha comunidad. Bueno, estoy diciendo a lo mejor Plattdeutsch, pero sí, entonces, ¿no? Lógicamente, antes también había muchos judíos, ¿no? También. Bueno, María Zola y Eugène Zola son americanos, pero da la casualidad que parece que Joyce siempre estaba digamos, pues en su círculo coincidía, ¿no? Por la migración, de hecho, claro, su protagonista es medio judío, que pongo en paréntesis que en Joyce, en Ulises, nada es 100%, ahí son todos a media, ¿eh? Judío, Bloom no es judío, Bloom es medio judío, Molly Bloom no es española, tampoco es judía, es medio judía, puede que sea judía. O sea, el tema del judaísmo está muy presente en la obra joyciana. Todo es a medias. Cuando digo a medias, tampoco es hombre. Bloom le va a la marcha femenina también. Y a las femeninas también le va a la marcha masculina, pero porque se mezcla todo, ¿no? Es que no hay nada, como la vida misma. Como la vida misma. Entonces, también muy interesante están The Zola Papers, que es otro archivo importante que hay que seguir consultando, donde están todas las cartas, es un archivo muy importante. Estos matrimonios, digo matrimonio, que es una palabra anticuada, esta pareja, crean Transition, que es otra de las grandes revistas. Y aquí también pues, se publican capítulos de Finnegan's Wake o reseñas de los autores del modernismo. Voy a seguir porque además Ulisiana, yo cuando me he puesto a investigar, vamos, es que esto es inabarcable. Otros nombres relevantes de señoras ulisianas para Joyce. Iva Fernández, que yo digo, ¿Iva Fernández? ¿Fernández por qué? Iva Fernández, pues fíjense, que no saben que también ha contribuido a la traducción de Ulises al francés. Y su hermano, el nombre no me acuerdo, era Fernández también de origen sefardí. Este señor, pues ya llevó más tiempo del que yo pensaba. Este señor, por lo visto, había sido pretendiente de Lucia Joyce y muy importante para Lucia Joyce, de los muchos pretendientes que tuvo Lucia Joyce. Además, según las cartas, Iva Fernández y Fernández tienen una gran relevancia también en el círculo de Joyce. Que casualmente tengo que decir que Iva Fernández también la encerraron. En esa época encerraban muy normalmente a las mujeres, principalmente si tenían algún trastorno mental. Pero bueno, que los trastornos mentales también afectan al género masculino. De hecho, ¿cómo terminó Ezra Pound? O sea que quiero decir que... ¿Por qué? Uno puede preguntarse por qué tanta enfermedad mental en una época, ahora que también se habla que la enfermedad... Bueno, pues si trasladamos, ¿no? Quizás... Pero yo voy a decir un tema tabú que está presente además en la obra de Joyce y en su propia vida. Había muchas enfermedades de transmisión sexual y había mucha sífilis. De hecho, la sífilis está presente, indirectamente mencionada también, ¿no? En uno de los personajes, ¿no? Que le mandan una carta, ¿no? Que si Paralysis of the Insane, y la sífilis, bueno, en The Dead, en The Sisters, estos misterios que puedan... Joyce también se dice que pueda en sus récords haber sufrido sífilis. La sífilis ataca a la mente y ataca a la vista. Digamos que en la neurología y en la ciencia también pues se estudia el componente, ¿no? Y que también la propia Lucia Joyce podría haber sido también adicta a sustancias. El alcohol, por supuesto, no puede faltar en Irlanda ni en la obra ni en la vida de Joyce. Su hijo era alcohólico, él era alcohólico, su abuelo era alcohólico. Quiero decir que, bueno, que todo esto era parte también de todos los problemas mentales, digo, que no es que fuera un tropo, vamos, es que era una realidad. Entonces eso aparece en la obra joyceana, esa dislocación constante de la mente, ¿no? Después otro grupo de ulisianas, están las fotógrafas, ¿no? Como la señora que nos está filmando, que a mí me da horror de saber que están filmando, ¿no? ¿Quiénes se encargaban de estar ahí presente, ¿no? Como era Giselle Freund
y Berenice Abbott, que se encargan de fotografiar y dar testimonio. También podéis buscar en internet todas estas fotografías, ¿no? Porque también el temor que yo tenía al traer un PowerPoint, como ayer se dijo, de traer a heap of broken images. Digamos que nuestra atención se desviara hacia el soporte visual y no lo importante. De modo que este es el mainstream, que se llama ahora, de todo este marketing que se hizo con Joyce para vender Ulises y también para promocionar Finnegan's Wake, que él empezó a escribir, que después de Ulises, él dice que ya está muy cansado, que no puede volver a escribir, pero empieza ya también con su Work in Progress, como se conoce el nombre de Finnegan's Wake. Entonces tenemos a Berenice Abbott, gran fotógrafa. Todos estos archivos también pueden consultarse en la Universidad de Buffalo, en el Clark Art Institute de Chicago, en Cornell University. Sí, también. Berenice Abbott y Gisèle Freund, ¿de acuerdo? Gisèle Freund hace el libro de los últimos años de Joyce en París, ¿de acuerdo? Y que tiene un prólogo de Simone de Beauvoir, la gran feminista francesa, que se ha traducido aquí como El arte de vender Ulises. Después también fue quien creo que fotografió, ¿no?, a Marilyn Monroe leyendo Ulises. Sepan que también, claro, se ha puesto en duda si Marilyn Monroe leía verdaderamente o no. Hay alguna publicación, ¿de acuerdo? Pero para mí es emblemática esa foto, que también la tengo en el PowerPoint, ¿no?, las diferentes, si las buscan, ¿no?, las fotos de Marilyn Monroe leyendo el Ulises. Es como, yo pienso que es como, voy a decir una bordería, ¿esta tía se ha leído de verdad el Ulises? Porque leer el Ulises, pero digo cualquier tía, porque es así. Porque Jane Austen, como digo en clase, le encantan las mujeres. O le encantan las escritoras, pero Ulises parece como que es de hombre. Es más, yo cuando entré en el grupo joyceano, como los carteles de toro. Por eso yo creo que ayer mismo lo comentábamos, ¿no? O sea, no había, empezamos pocas. De modo que a lo mejor parece que el género condiciona. Después también tenemos, puedo destacar la bibliografía, y lo que me llamó la atención es que de Harriet Shaw Weaver, que absolutamente hay que estudiarla, pero en profundidad y rescatarla, ella era la albacea de Joyce, pero no solo la albacea, era además quien se encargó de nuestra pobre Lucia Joyce, la hija que tuvieron que dejar atrás durante la Segunda Guerra Mundial, que permaneció 40 años, que se dice muy pronto, primero en Francia, y eran idas y venidas también a Inglaterra, con los tratamientos psiquiátricos. Ella la vio Jung también en Suiza, gracias a todo el dinero que aportó Harriet Shaw Weaver, y fue quien de verdad se ocupó, junto a la sobrina de Harriet Shaw Weaver, Jane Didderdale. Todos los archivos estos se pueden consultar en la British Library, ¿de acuerdo? Fue quien se encargó de ella. De modo que esta es la relevancia que tiene esta señora. Para esta bibliografía, que digamos que puedo todo esto, claro, no lo he sacado yo out of the blue. Os doy la bibliografía, como te manda el canon académico, en Paris Was a Woman, Women on the Left Bank. Estas son las otras ulisianas, ¿no?, las académicas, ¿no?, las que en los años 80 han focalizado, ¿no?, la obra joyceana, como Shari Benstone. Tienen este nuevo título que salió en los 80 y después se ha hecho una película, que Paris Was a Woman. La obra de Janet Flanner, que es otra ulisiana, Letters from Paris, que publicaba estas cartas en la revista de The New Yorker, en la que también refleja todo este París, ¿no?, joyceano, por así decirlo.
eso en cuanto al rol de las mujeres editoras. De modo como que yo empecé a deciros que el tema de la originalidad, ¿no? También quiero destacar que en la universidad, en el Random Center de Austin, en Texas, se está realizando ahora también una exposición llevada por la doctora Claire Hutton, con la que también he contactado, que es precisamente, por eso yo decía que original, pues no sé, yo os puedo hablar de mi experiencia como ulisiana. Todo esto, la crítica se ha dado cuenta, ¿no? Ahora, bueno, llevan desde los 80, 70, esto es un largo camino, ¿no? Pero hay una exposición, y os invito a verla en internet que se llama Women and the Making of Ulysses, en el Random Center de la Universidad de Austin. Yo le pregunté si en esa exposición, por ejemplo, ¿qué papel tenía Lucía Joyce? Pobre mía, de nuevo, la gran olvidada. Me dijo que sí, que había alguna carta de que, pues, cara a Lucía, de Joyce, pero no focalizaba. Más bien ahora está de moda lo que es el tema de la edición. Entonces rescataba también a estas 4 señoras, ¿no? Y bueno, digo por si también quieren profundizar en el tema. Otra obra también importante es... bueno, hay un proyecto de película también que es de Jane Applegate, que es Left Bank, the film, también que retrata la importancia de todas estas mujeres. En cuanto a bibliografía, tenéis Published in Paris, American and British Writers, Printers and Publishers in Paris, 1920-1939. De modo que esto yo creo que he dado cuenta ya de bastantes, ¿no? De bastantes mujeres ulisianas que, vamos, que desde luego le debemos el crédito, por lo menos, de todo lo que han realizado. Bueno, yo estoy pasando aquí porque veo que me he pasado muchísimo. Yo creía que esto me iba a llevar menos tiempo, pero hay tanto. Bueno, y ahora vamos a llegar a las mujeres en la obra de Joyce, ¿de acuerdo? Por lo menos en Ulises las voy a mencionar, ¿de acuerdo? Y creo que pronto termino. Lo que más me interesa es el tropo de la dislocación de género, en Circe, que es el capítulo más surrealista, ¿no? Que claro que cuando decía entrada libre, y yo le dije a una compañera, pues mira, tráete a la niña si quieres, pero después pensé, bueno, no, esto no, a lo mejor hay censura, porque claro, es el capítulo de Circe, y yo le pregunté a Ricardo, bueno, pero van a ir prostitutas no he visto en lo de los disfraces de ayer, ¿no? Entonces, en Joyce las mujeres o son prostitutas o son vírgenes, pero no son ni prostitutas por un lado y vírgenes por como con todo es una fantasía. Yo me pregunto si hasta Ulises no es una fantasía, el propio libro, ¿no? Los propios capítulos. Es algo que ya los críticos también lo dicen, ¿no? ¿Realmente Bloom se masturba? Misterio. Circe es una fantasía, pero no es todo lo anterior una fantasía. Reaparecen todas las mujeres, de nuevo, prostituidas, ¿no? Aparece la madre, además, la madre es la que le invita a ir al burdel, porque sí, van a Night Town, parece que toman algo de alcohol, la alienación, ¿no? Pero ahí es donde se vive la gran fantasía mental, ¿no? De Leopold Bloom, de Steven, las mujeres, el sadomasoquismo, que bueno, yo digo, si de verdad se hiciera una película de verdad, con todo lo escatológico, todo lo sexual explícito de Ulises, no lo que se ha hecho hasta ahora, que es nada, y ya tuvo problemas de censura. Vamos, ese capítulo no tiene desperdicio. Entonces ahí esa mujer a mí me encanta. En el burdel, Bella Cohen, ¿no? Que es la madame del burdel, y aparecen ella después se vuelve Bella Cohen. Aquí es donde Bloom se vuelve the womanly man, el hombre, digamos, afeminado, ¿no? Que toma la feminidad, porque en Joyce también sus cartas, incluso al final de Ulises, yo he llegado a preguntarme, ¿de verdad esa es Molly Bloom? ¿Por qué se afirma siempre que esa es la palabra o la voz interior de Molly Bloom? Bueno, y a lo mejor es Leopold Bloom que al volver al tálamo sagrado se crea la fantasía de meterse y está soñando lo que su mujer puede estar recordando, ¿no? O sea, como digo, yo cada vez que leo Ulises o algo joyceano, y lo digo constantemente en mis clases, ¿verdad?,
cada vez estoy más convencida que es imposible afirmar nada con respecto a este autor y su obra. Bueno, entonces esto en cuanto a lo de womanly men, ¿no?, que es el tropo de la dislocación a nivel de género, y después las ulisianas familiares y términos, pues que son la gran Nora Barnacle, su mujer, Lucia Joyce, la gran olvidada, la madre de Joyce, figura fantasmal, que han sido tratadas por Brenda Maddox en la biografía Nora, adaptada en película, Edna O'Brien. De modo que esto en cuanto a la familia, las tías también, las hermanas de Joyce, era una familia también muy amplia, ¿no? Tuvieron un papel muy relevante. De modo que mi conclusión es que Joyce lo utiliza todo, absolutamente todo. Su método de escritura consistía en papelitos, una palabra, esto, lo escribía absolutamente todo. Tomaba nota constantemente, ¿no? Como creador, era absolutamente sensible, ¿no?, a todo lo que ocurría a su alrededor. En cuanto a su familia, cuando digo que lo refleja todo, es que creo que su familia la quiere elevar, su propia familia, ¿no? Porque en realidad en Finnegan's Wake, aparte de todo lo que arrastra, hay una familia. Es el concepto de familia, ¿no?, que eleva a mitos celtas, a mitos clásicos, porque el mito, como sabéis, la reconstrucción, ¿no?, es el tropo en el modernismo, pero además los mitos egipcios, ¿no?, también. Referencias a Horus, la diosa de la fertilidad, Isis, ¿no?, Isis Wicker, pero los críticos dicen que en realidad el discurso de Finnegan's Wake es una fantasía del propio E.R. Wicker, que está pensando lo que su hija puede estar pensando o su esposa. O sea, una cosa absolutamente esquizoide, ¿no? Que además, al revés, y después cuando estás leyendo un discurso, eso es el reflejo de otro discurso. A tal punto llegó Joyce a decir que, mira, yo esto lo abandono. Él mismo quiso abandonar la escritura de Finnegan's Wake y así se lo escribió a Harriet Shaw Weaver. Se lo iba a dejar a un escritor que se llamaba Stephen James. Bueno. En conclusión, bueno, que sí, esto tengo que decirlo, el otro grupo son las scholars, las académicas, las docentes. Esto es una labor ulisiana, enseñar a Joyce en las aulas, aunque es una especie bueno, aquí estamos, yo me veo unos cuantos, como en las librerías, ¿no? Joyce allí con Adrienne Monnier, pues están unos cuantos locos y locas que no sé por qué, pues nos dedicamos a esto porque la vida nos ha puesto aquí. Y yo, como dice Ricardo, ¿no?, que decía, yo venía para hispánica, pues yo desde luego os aseguro que no venía para inglés tampoco, de modo que fíjense. Entonces todas las escolas, las académicas, las docentes, todas estas son ulisianas, mujeres que tienen que luchar con la obra en las clases. No es lo mismo leer a Joyce por gusto que tenerla que enseñar. Los grandes nombres, Helen Sixou, que ella también, pues que es que empezó escribiendo su tesis doctoral, ¿no? James Joyce o El exilio. Marilyn French, una autora con la que yo también me inicié, que me gusta mucho, de Booker's World. Karen Lawrence, que tuve también el placer de conocer. Henke, Women in Joyce, James Joyce and the Politics of Desire. Y esto ha continuado, ¿no?, a través de, ahora en el Congreso Internacional de la International James Joyce Society en Dublín, Henke va a revisar también, ¿no?, el papel de las mujeres en la obra joyceana. Por supuesto, mis compañeras académicas españolas, Margarita Esteves, que vino ayer, la compañera de nuestro departamento Venegas, que cotradujo también Ulises con el profesor García Tortosa, y las nuevas generaciones que tienen que venir. Esas son las que a mí me interesan. Y mis estudiantes saben que yo siempre predico, pero por vocación, porque a mí Joyce me enseñó a leer. Principalmente me enseñó a leer su obra y otros autores. Y con esto yo ya concluyo y creo que me he extendido muchísimo. Y eso que no os he dicho ni la mitad. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues
Ahora tenemos tiempo para 10-15 minutos para debatir, para preguntar. A Maribel ha hecho comentarios muy sugerentes, así que primero, no sé si el público alguien quiere comentarle algo, preguntarle algo. Su alumna aprovecha ahora que no te va a evaluar, o alguien joven de la primera fila. Maribel, muchas gracias por abrirnos, ¿no? Esas puertas a otra forma de ver esa novela, ¿no? Yo pensaba que finalmente te la dejaba en el tintero, pero efectivamente María Luisa Venegas es Luisiana presente en ausencia, ¿no? Porque claro, si consideramos que esa traducción concretamente ha salido de estas aulas, ¿no? del pillo de esta universidad, ¿no? Y muchos la consideran, yo entre ellos, una gran traducción, pues claro, Ella formó parte de la cotraducción. La idea fue del profesor García Tortosa y yo misma estaba en ese grupo de traducción con mis compañeros. Yo empecé muy joven con Joyce. Ahora es noticia que se lea Joyce, que salió, ¿te acuerdas?, en el congreso este que tuvimos, el último encuentro, un joven que se llama Garrido, que con 24 años ha leído a Joyce, ¿no? Eso sale en los titulares. Bueno, yo creo que tenía esa edad también, más o menos, cuando empecé, ¿no? Y bueno, es que evidentemente eso hay que decirlo, que la escuela sevillana existe, y existe gracias al profesor García Tortosa, que ha dejado pues una escuela. Eso es el legado. Y el legado se celebró evidentemente hace unos años aquí, ¿no? Y la profesora Venegas Lagüen pues también tiene su papel ahí, lógicamente. yo las versiones que he podido comparar, desde luego, a lo mejor, claro, soy parcial, necesariamente parcial, que lo vamos a hacer, pero la versatilidad que yo encuentro en esa traducción no la encuentro en otra, y así tengo que decirlo. Y me parece que la versatilidad es un valor necesario en este libro. Ese es un trabajo profundo que se debería de hacer, me parece a mí, sobre el análisis de las traducciones, porque hay algo vago, ¿no?, de las traducciones de Ulises al español. O sea, la prensa, además, la prensa te dice que la traducción canónica, lo dice, ¿eh?, en esto del 1922, ¿no? 1922, sí. Espérate, a mí sí me he ido al 1922-2022, que la traducción canónica es la de Valverde. La de Valverde supuso, evidentemente... Todas las traducciones tienen su sitio, todas tienen su sitio. Quiero decir que no se puede... Todas las tienen. Por una razón o por otra, todas la tienen, pero lógicamente os voy a decir una anécdota. Yo fui a la Casa del Libro y entonces tenían un display que lo pueden comprobar con todo esto celebrando lo de Joyce. Y entonces estaban todas, pero no estaba esta. Entonces le pregunto a la señora librero, a la Adrienne Monnier sevillana y Silvia Beach sevillana. Perdón, no lo digo... o sea, digo porque de Sevilla, vamos, no era en París. Y le digo, mira, perdón, la traducción de Cátedra de Letras Universales que ha salido ahora, ¿no la tenéis así en el display, que se llama, ¿no?, en el mostrador, que estaban todas? Va y mira algo en el ordenador y me dice, no. Digo, ¿y eso por qué? ¿Cuál es el criterio? Dice, porque es un libro de bolsillo. Me encanta. También pasan los escaparates. Tú ves escaparates sobre Ulises y el que falta siempre es Tengo ese. 8 fotografías de todos los escaparates. No está. Y otro que me llamó mucho la atención es en la FNAC. En la FNAC tienen a Ulises ilustrado junto con los cómics de los dinosaurios. Bueno, claro, una cosa es claro, y entonces yo le dije a la librera, vamos, a la señora que vendía libros, y digo, mira, ¿y no podéis poner esta? Que esta es canónica, es que merece estar aquí. Y me dijo, no, es que estos son los criterios de la librería, ¿no? Sí. Y está catalogado como libro de bolsillo. Sí. Digo, bueno, pues nada, ya sabemos en lo que queda lo académico, ¿no? Pero bueno, eso lo sabemos. Importante que somos nosotros, ¿no?, lo que sabemos lo que significa. Yo había traído precisamente, por si alguien quería leer. ¿Alguien quiere leer? Sí, ¿qué? ¿Sí?
Pero no se cobra, es de gratis. No, no, gratis. Bueno, que te ¿Quiere? veo muy lanzado, venga. ¿No? Es un fragmento. Sí, sí, un fragmento, elige el fragmento que quieras. Sí, sí. No, no, lo abre por cualquier sitio. Sí, claro. Me viene y... Esto es espontáneo. Claro, Claro. saltando al Fue ruedo. una como- tarde taurina. Saltando al Como ruedo, le gusta al profesor Navarrete. como Joaquín, saltando ahí al coso. Es el Joaquín de nuestra sesión, Y además José todavía María. no le he hecho la pregunta porque... Ah, que la pregunta venía luego. Por eso estamos in the wasteland, porque no se ha hecho la pregunta necesaria para que el reino no esté estéril. Bueno, entonces... A ver, la pregunta. No, pero leeremos primero. Sí, mejor, sí, a porque, leer hay que leer un extracto, hay que leer. Se admite sugerencia, ¿eh? Michael, ¿se te ocurre algo? Lo que yo puedo decir, y no puedo decir nada, evidentemente, ya lo sé. No me mire al Magno. Lo sé. Una gran novela decimonónica, la Regenta, Flaubert, cualquier gran novela del siglo XIX está ahí. Además de un libro altamente modernista. Las dos cosas han coincidido. Por supuesto, Flaubert está ahí. Sí, pero me refiero cuando uno lee la prosa. Sí. Además, Claro. hay una historia, como dice, una historia que se puede seguir con todas sus tergiversaciones y sus entresijos, pero eso es tan novela decimonónica que novela modernista en función de esa traducción. Y en ese sentido me parece un triunfo esa traducción. Y en ese sentido me parece absolutamente inconcebible que no está en las librerías, en las zonas de exposición. También me he quedado pasmado. Pues más me quedé yo. Creo que es la única que se ha hecho en colaboración, ¿no? Porque todas las demás las han hecho... De Ulises, sí. Por eso digo, también es curioso, ¿no? Que decía José María que le pareció un triunfo, quizá el trabajo en colaboración Sí. para traducir La de Ulises en colaboración es la única especialmente que- necesario, ¿no? que se ha hecho. Claro, la de José María Alberde, por ejemplo, en mi opinión, es la traducción de una persona con su ventajas, inconvenientes, limitaciones, Claro. etcétera. Pero claro, esto al ser un Claro. trabajo de equipo se nota se nota además el trabajo por el significado exacto de cada palabra y jugar con esa Hombre, palabra. y también tiene la ventaja Es muy de que, difícil. de que hay versiones previas, ¿no? Que siempre puedes en un momento dado cotejar, ¿no? Bueno, las traducciones son varias. Está la de Sala Subirats, está la de Savaloy, que es la última también, Argentina, ¿no? también que ha hecho Finnegan's Wake, ¿no? Claro, pero siempre es Sí, una sí, persona. es una curiosamente, persona. ¿no? Y claro, que Sí, realmente sí. es un proyecto inabarcable, ¿no? Bueno, pues si os parece, por no darle más el principio. Venga, Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, a lo mejor todo el mundo no sabe quién es José de María... Ah, yo soy el espontáneo, el lector, Bueno, José de lector. María es profesor de instituto y es poeta. Y de lengua inglesa y amigo Y de... ayer y colaboró en la mesa, redonda. sobre Eliot, para la Como gente que no, claro, que no se lo vinieron, que se claro. lo perdió lamentablemente, pues ahora tiene ocasión de compensar. Venga, Pues así empieza. Majestuoso, el orondo Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera, portando un cuenco lleno de espuma sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban. Un batín amarillo, desatado, se ondulaba delicadamente a su espalda en el aire apacible de la mañana. Elevó el cuenco y entonó Introibo ad altare Dei. Se detuvo, escudriñó la escalera oscura, sinuosa, y llamó rudamente: «¡Sube, Kinch! ¡Sube, desgraciado jesuita!». Solemnemente dio unos pasos al frente y se subió a la plataforma redonda. Dio media vuelta y bendijo gravemente 3 veces la torre, la tierra circundante y las montañas que amanecían.
Luego, al darse cuenta de Stephen Dedalus, se inclinó hacia él y trazó rápidas cruces en el aire, barbotando y agitando la cabeza. Stephen Dedalus, molesto y adormilado, apoyó los brazos en el remate de la escalera y miró fríamente la cara agitada, barbotante que lo bendecía, equina en extensión, y el pelo claro e intonso, veteado y tintado como roble pálido. McMulligan fijó un instante debajo del espejo y luego cubrió el cuenco esmeradamente. «Al cuartel», dijo severamente, y añadió con tono de predicador, «porque esto, oh amadísimos, es la verdadera Cristina, cuerpo y alma y sangre y clavos de Cristo, música lenta. Por favor, cierren los ojos, caballeros, un momento, un pequeño contratiempo con los corpúsculos blancos. Silencio, todos. Muchas gracias». Tenemos 5 minutos todavía para comentarios, para preguntas, para dudas. Yo tengo una pregunta, Maribel. Un comentario que has hecho un poquito así muy provocador, que también lo hiciste en el Congreso en La Laguna, cuando comentas que Joyce es un fracasado, como no está Ricardo Navarrete, afortunadamente para todos. Ahora que no está Ricardo, ¿lo puedes un poquito, te refieres como autor, como padre, como ser humano? Porque, como digo, lo dijiste la semana pasada y vamos, de hecho lo comentamos los compañeros, ¿no? Que nos hubiera gustado haberte preguntado al respecto, y como hoy lo has vuelto a tomar, aunque fuera brevemente, ¿lo puedes un poquito elaborar, aprovechando que no está Ricardo por medio? Bueno, ese concepto es una reflexión que yo llevo mucho tiempo queriendo escribir sobre ello, de modo que no lo voy a desvelar. Pero brevemente. Es un fracasado, porque como dice Beckett, uno fracasa constantemente, es prueba-error, no hay triunfo. Precisamente es tan genio James Joyce que se da cuenta que la palabra, lo más sagrado que hay, el útero materno, todo lo más sagrado, el amor, está en su obra, todo se degrada, todo es rottenness, todo es un fracaso, la familia, el amor, la escritura, el arte. No hay pureza, es la búsqueda de la verdad, y sobre esa idea es la que yo quiero trabajar. Estoy deseando leer tu trabajo. ¿Hay más comentarios, más dudas? Como digo, venga. Bueno, yo porque el mundo de la casualidad y de lo azaroso también es muy joyciano, y bueno, este capítulo, estas páginas casi at random que ha leído José María, pues bueno, me parece que encajaba muy bien también con lo que ha dicho Maribel, esta impostura, este travestismo incluso de la figura de Cristo, ¿no? Que también lo veíamos en el burdel, en cómo ve la Cohen, el velo Cohen, y luego, digamos, el womanly man, que, en fin, que parece que todo esto, pues, estaba preparado, pero no está, ¿no? ¿No? José María, tú lo has elegido, ¿estaba preparado o no estaba preparado? Son muy modernistas. Os ha quedado muy bien, Eso es muy modernista. Sí. ¿Podemos escuchar tu pregunta? No, la pregunta también por casualidad es la que le he hecho Nacho. Pues lo siento haberte la pesada. Lo que sí me gustaría es que yo automáticamente he pensado en Beckett, Samuel Beckett, pero creo que la cita también dice, inténtalo de nuevo, fracasa mejor, ¿no? Dice Sí, la cita. eso es lo que dice. Y no es quizá un concepto del fracaso, una concepción como positiva, sarcástica o burlona o incluso positiva. Fracasa mejor. No sé, veo que hay una especie de contradicción en los términos, ¿no? No es un fracaso totalmente negativo. Pregunto, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, esa frase por lo visto se ha interpretado, yo no soy especialista, no digo que lo sea en Joyce, en Beckett, pero sí se ha discutido mucho, ¿no? Como algo positivo, que el fracaso nos ayuda y que del fracaso, el tema este de la resiliencia y todo esto, ¿no? Que del fracaso se aprende. Bueno, si Joyce estaba dispuesto a dejar Finnegan's Wake, y no es solamente una reflexión que se haga solamente Joyce,
El artista constantemente está cuestionando su propia obra, ¿no? Es una meta obra, es una meta... la propia obra de Joyce es una reflexión sobre la escritura, sobre el acto de locura que supone la escritura. Eso ya está en The Shining. Resplandor, ¿no? ¿Sí? Y entonces es un fracaso, porque Stephen Dedalus no llega a ser escritor. Pierde el tiempo, está con prostitutas, es un medio escritor. Y él tenía miedo, Joyce creo que tenía miedo de ser también un fracasado, vivía para su obra, literalmente, ¿no? Entonces es aprender del error, ¿no? No digo que sea positivo ni que sea negativo, pero también, y si me pregunta desde el punto de vista fracasado en su vida personal, pues la verdad es que cayeron muchos y muchas a su alrededor. Muchos y muchas, ¿no? Su vida personal, no sé si era un fracaso o no, pero no fue un triunfo, ¿no? No, yo no sé si te referías a la parte... Bueno, hay muchas partes, personal, ¿no? Pero a mí me interesa, ¿no? es la parte creadora. Él está constantemente borrando, quitando. Es un ensayo constante, ¿no? Y Finnegan's Wake ya... No hay una obra parecida a la de Finnegan's Wake, es que es la obra original por antonomasia. No la hay, ¿no? Porque estaba Julián Ríos, que hizo también una especie de alguien que vino para el Congreso Internacional de Joyce en Sevilla. Y bueno, no hay... Yo pienso que puede ser la nueva escritura, ¿no? La nueva escritura, el nuevo modo, ¿no? Finnegan's Wake es otro mundo, otro mundo, ¿no? Y su obsesión es la originalidad. Y pienso, ¿no? Es la que... leyendo a Ulises, que me parece tan perfecta, ¿no? Hay una gran coherencia. Lo más importante en Joyce es que hay una gran coherencia en su obra. Hay una gran coherencia. Bueno. Más preguntas, comentarios. Nos quedamos unos minutillos si no hacemos un breve receso. Pues entonces, muchas gracias a la profesora Marisabel Porcel. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad para sacar a la luz todas estas ulisianas y ulisianos, ¿no? Y también para recordar, pues, y que se abran sobre todo nuevos caminos, ¿no? en los estudios de Joyce en España, ¿no? Que hay mucho todavía por hacer y esperemos que eso sea posible. Seguro. Seguro que con el profesor Navarrete y los aquí presentes y con el profesor Guijarro el profesor Navarrete. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el gracias. mundo y a las 7 tenemos la cuarta y última sesión. Muchísimas gracias, Maribel. Gracias.